¿cómo estás? Bienvenido a nuestro canal de Bioquímica. Somos estudiantes de la Universidad Libre del programa de enfermería de la Selección Alcalá. Mi grupo está conformado por Andy Brice Bastida, Brenda Tatiana Izquierdo, Diana Marcela Sandoval, Luz Karime Carabalí y quien tiene el gusto de presentarle a Arlene Natalia Paz. Nuestro docente asesor de este primer corte en el área teórica es el docente Andrés Zun. Hoy venimos a presentarle una actividad complementaria a estas unidades temáticas durante nuestro curso de bioquímica. Para poder empezar debemos de conocer que la bioquímica constituye la piedra fundamental y angular sobre lo que se construye el conocimiento biológico. A su vez, el entendimiento sobre el funcionamiento del ser humano. Eso nos va a ayudar a proporcionar los fundamentos necesarios para que nosotros como estudiantes podamos asociar la bioquímica con las ciencias de la salud. En este caso, con la fisiología, la inmunología, la farmacología y la genética con las estructuras y funciones celulares. Por lo tanto, el curso de bioquímica pretende contribuir en la formación de nosotros los estudiantes, aportándonos los conocimientos necesarios para poder mirar las alteraciones de todo el metabolismo y a su vez poder tener un buen funcionamiento y poder tener una capacidad técnica de diagnóstico necesarias para el cuidado de la salud. Como todo, hay unos objetivos generales. Con base a eso, el curso de bioquímica, el primer objetivo de él es aportar al estudiante las bases bioquímicas para la comprensión de los procesos metabólicos, que nos permita realizar la asociación de las alteraciones de esto con entidades clínicas humanas. También aportar la base y crear espacios para realizar el manejo adecuado de datos científicos y para generar solución de problemas de aplicación frecuente en nuestra vida profesional. Y por último, aportar bases y herramientas para adquirir habilidad para la revisión, discusión y presentación en público de temas científicos con aplicaciones prácticas. Todo eso para que nos dé el conocimiento adecuado para cuando nos estemos en nuestro ámbito profesional como unos enfermeros profesionales. Para el logro de los objetivos generales, el curso pretende específicamente que el estudiante refuerce los conceptos básicos de composición y propiedades de las biomoléculas y su papel en la estructura de los seres vivos. También que conozca los procesos celulares y los factores que los regulan, ya que permitan su realización coordinada en los seres vivos, integrándolos al análisis de fundamento del ser vivo. Con base a esto, debemos de conocer que nosotros como estudiantes vamos a tener las capacidades expuestas durante esta presentación. A continuación les presentaré las unidades temáticas vistas durante este primer corte teórico. La primera fue agua y equilibrio ácido-base, biomoléculas, termodinámica, enzimas, metabolismo de los carbohidratos. En agua y equilibrio ácido-base, como primera unidad, vimos unos objetivos fundamentales para el entendimiento de esta. Uno de estos objetivos fue identificar cada uno de los componentes de la estructura celular y anatómica. El segundo objetivo fue reconocer la estructura molecular, interacciones y propiedades del agua y a su vez también reconocer la importancia de estas soluciones, concentraciones y diluciones en la práctica clínica para el buen funcionamiento. Nuestra segunda unidad tiene que ver con las biomoléculas. En ella se divide en dos: biomolécula sesión 1 y biomolécula sesión 2. Como objetivo fundamental, debemos de conocer que aquí describimos la estructura y función de las principales biomoléculas en carbohidratos y lípidos. Como segundo, describimos la estructura y función de las principales biomoléculas como aminoácidos y enlaces péptidos. Y por último, también describimos la clasificación a nivel estructural, a nivel funcional, a nivel de tipo de proteínas y también miramos su composición. En la tercera unidad temática, lo cual fue termodinámica, aquí hay un papel fundamental, puesto que en ella los sistemas biológicos cumplen con las leyes de la termodinámica, convirtiendo la energía química en energía cinética, térmica y de reserva para el funcionamiento de todo lo relacionado.
Por eso la célula utiliza este tipo de diferentes rutas metabólicas como la glucólisis, entre otras, para el funcionamiento y la provisión de energía. El cuarto unidad temática fueron las enzimas. En ellas nos dimos cuenta que son moléculas proteicas que catalizan los procesos metabólicos. Estos los garantizan entrega a la célula para el correcto funcionamiento de la vida. Y última unidad temática fueron los metabolismos de los carbohidratos. Debemos de conocer que los metabolismos de los carbohidratos, o conocidos como glúcidos, son los procesos bioquímicos con los que hacen la conformación, ruptura y conversación de los glúcidos en los organismos vivos. Entonces, con base a estas unidades temáticas, podemos desarrollar la siguiente actividad complementaria. Entonces, esta actividad tiene un orden y contenido. El siguiente, por cada unidad temática salió una pregunta propuesta por el docente Andrés Zúñiga, la cual le dimos respuesta como estudiantes capacitados durante este primer periodo. La primera pregunta es sobre el orden biológico en el metabolismo. El segundo contenido o pregunta es sobre la diferencia en los enlaces de las estructuras de las proteínas. El tercero es la célula con relación a la segunda ley de la termodinámica. Cuarta, el Km y su importancia a la hora de diferenciar la afinidad de dos enzimas por un mismo sustrato. Y por último, el control alostérico, que son los metabolitos de la glucólisis y la gluconogénesis. Bueno, para poder iniciar nuestro contenido, debemos de conocer que las proteínas son nutrientes esenciales para el cuerpo humano. Son uno de los componentes básicos del tejido corporal y también pueden servir como fuente de energía. Como combustible, las proteínas proporcionan tanta densidad de energía como los carbohidratos. Estas, a su vez, son cadenas poliméricas hechas con aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos. Durante la digestión humana, las proteínas se descomponen en el estómago a cadenas polipéptidas más pequeñas a través del ácido clorhídrico y acciones de proteasa. Esto es crucial para la absorción de los aminoácidos esenciales que no pueden ser biosintetizados por el cuerpo. Entonces se debe conocer todo el funcionamiento de la proteína para poder entender su estructura, su función, su almacenamiento, entre otras funciones en el cuerpo humano. Bueno, debemos de conocer cuáles son las diferencias en los enlaces de las estructuras de las proteínas. En este caso, tenemos 4 estructuras de las proteínas conocidas como estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria, como los vemos en el siguiente imagen. Para poder mirar estas diferencias de las estructuras, debemos de conocer que las estructuras de la proteína son la manera como se van a organizar entre sí para poder adquirir su forma. Y esta manera de organización que tiene cada proteína la definirá en sus propiedades biológicas, tales como las inmunológicas, las enzimáticas u hormonales. Entonces, en cada una de esas estructuras se ven componentes o su formación, como lo muestra a continuación. Entonces, en la estructura primaria, como podemos ver aquí, son una secuencia de aminoácidos. Así. En esta, a su vez, son aminoácidos de una cadena polipéptica. Estructura secundaria, como podemos ver aquí, como en una forma de hélice. Entonces, son patrones locales de pleamento que presentan pues ciertas secuencias de la proteína. En la estructura terciaria es un péptido individual doblado que podemos ver aquí de esta forma y pues es la conformación genética plegada tridimensional de una cadena de polipéptida. Y en la estructura cuaternaria agregados de 2 o más péptidos, como podemos ver así. El primer péptido en amarillo, el segundo péptido en azul. Y ahí pues va cambiando la forma agregada. Entonces, en esta cuaternaria es la organización de una proteína oligométrica o asamblea de proteínas. Entonces, para mirar pues el funcionamiento de esto. Estas son como las diferencias más grandes que se pueden evidenciar en estas. Estas proteínas pues adquieren su estructura instantáneamente y no pasan pues por cada una de las estructuras, ¿no? Entonces, pues para que tengamos en cuenta. Bueno, como les decía, la estructura molecular se compone de primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria y se conoce como la primaria, como les decía anteriormente, es una forma de secuencia de la proteína. La secundaria es el plegamiento de esta
La terciaria plegamiento más grandes de las proteínas. La terciaria plegamiento más grandes de las proteínas. La cuaternaria organización multimérica y la supramolecular, que es enlazables a larga escala. En algunas funciones de las proteínas nos ayuda la regulación, estructura, movimiento, catálisis, transporte y señalización de nuestro componente humano. Vamos a nombrar algunas rápidamente, lo cuales son algunas de las funciones de estas proteínas. La primera que nombraremos es la parte de la catálisis, enzimas. En esta las enzimas proteicas se encargan de realizar diferentes procesos a nivel o reacciones químicas de una manera más rápida y efectivamente. Proceso que resulta pues de la suma importante para el organismo. En la parte de la regulación, las hormonas proteicas ayudan a mantener la homeostasis en el cuerpo. En la parte estructural, como podemos ver aquí en la parte del citoesqueleto, muchas proteínas determinan o ayudan la forma o el soporte de las células y los tejidos, ya que forman cables entre sí o rieles para poder regular este tipo de cosas. En la parte de transporte, la función de esta proteína es llevar, que van a llevar sustancias a través del organismo a donde sean requeridas en todo el cuerpo. En la parte de receptoras, es que este tipo de proteínas se encuentran en la membrana celular y llevan a cabo la función de recibir señales para poder generar estímulos o para realizar funciones específicas en el cuerpo. Km es la concentración del sustrato a la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima. Es decir, supongamos que tenemos una reacción y tengo un sustrato. Entonces, cuando la concentración del sustrato es 0, la velocidad es 0. Supongamos que cuando la concentración de un sustrato es 5, la velocidad de reacción es la mitad de la velocidad máxima. Entonces, el Km sería 5. Tendríamos lo que es la reacción de la velocidad, y por este lado sería la concentración del sustrato. Entonces, como dijimos, este lado sería la velocidad de reacción. Entonces, en la parte más alta podemos ver que está la velocidad máxima. Y entre la velocidad máxima y el 0 vamos a encontrar la velocidad máxima dividida entre 2. Acá, como dijimos, esta es la concentración del sustrato. Entonces, vamos a representar como las enzimas, los dos tipos de enzimas. La primera enzima sería KM1. Y esta vendría con su respectiva curvación. Esa es la enzima 1. Ahora vamos a dibujar la enzima 2, que sale también desde 0. Esta es enzima 2. Esta es KM2. A medida que la concentración del sustrato va aumentando, las líneas van subiendo porque aumentan la velocidad y llega un momento que ya se va aplanando, y por más que aumente la concentración del sustrato,
va a llegar un momento en la que la velocidad no va a subir más, es decir, por más que suba la concentración del sustrato, la velocidad no va a subir más porque las enzimas se saturan. ¿Dónde está velocidad máxima dividido 2? Y podemos ver dónde se une con la curva y cuál es la concentración del sustrato. Y en esta concentración ese sería Km. Y si observamos la segunda enzima, trazamos esta misma línea, pero la mitad de la velocidad máxima es el mismo punto, pero la enzima 2 alcanza la mitad de la velocidad máxima, no a la misma concentración del sustrato, sino a una concentración mayor del sustrato. La enzima, para llegar a la velocidad máxima, necesita más concentración de sustrato que la otra. La enzima 2 requiere más concentración de sustrato para llegar a la mitad de la velocidad máxima de la enzima 1. Afinidad es la rapidez con que la enzima se une al sustrato. ¿Cuál de las dos enzimas tiene más afinidad? Pues la enzima número 1. Esta no requiere una menor concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Tiene mayor afinidad, y a mayor Km la afinidad es menor porque la enzima requiere mayor concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Bueno, entonces, siguiendo con la tercera pregunta, vemos que dice, ¿por qué la célula no infringe en la segunda ley de la termodinámica? Entonces, como podemos ver, en cualquier cambio físico o químico, una cierta cantidad de energía útil se transforma de modo irreversible a una forma de energía desordenada, que sería la entropía. Esa ley detona que el sistema tiende a proceder en estos órdenes, pues que hay una baja entropía y en desorden hay una alta entropía. Entonces, dentro de la segunda ley de la termodinámica se establece el criterio de espontaneidad, en el cual nos indica necesariamente que el proceso sea rápido. Entonces, esto quiere decir que los sistemas orgánicos y de baja entropía en la vida no violan la segunda ley de la termodinámica, porque son productos de un flujo constante de energía, y entonces por ende no se puede. Pues aquí en las diapositivas yo había hecho que en el estado estacionario tenemos que la célula, como lo pueden ver aquí, dentro de la célula la entropía es constante. De igual forma la energía libre es constante, pero alrededor de la célula esto es al contrario: aumento de la entropía y disminución de la energía libre. En la parte de crecimiento también tenemos lo mismo. En la célula disminuye la entropía y aumenta la energía libre, pero alrededor aumenta la entropía y disminuye la energía, al contrario. Y tenemos que en la degradación, en la célula aumenta la entropía y disminuye la energía libre, y alrededor de la célula la entropía es constante y la energía libre también es constante. Muchas gracias.